buen día tengan todos ustedes. Bienvenidos nuevamente a nuestro programa, Nuestro Patrimonio en Línea. Y en esta ocasión charlaremos sobre pintura barroca en Musquis, Coahuila. El pasado día 13 de diciembre del 2021, en una ceremonia que se llevó a cabo en el Museo del Zarape y Trajes Mexicanos en Saltillo, Coahuila, la secretaria de Cultura, la licenciada Ana Sofía García Camil, entregó a la Presidencia Municipal y el Comité de Pueblos Mágicos de Musquis, Coahuila, 4 obras, pinturas de caballete del siglo XVIII, que se inscriben dentro de la corriente artística denominada arte barroco. Estas piezas se exhiben en el Museo Histórico de la ciudad de Musquis. Son 4 pinturas de caballete, como mencionamos, de una magnífica calidad artística. Obras barrocas del siglo XVIII. Para entender y apreciar la riqueza, el valor de estas pinturas, tenemos que explicar qué es el arte barroco. El arte barroco se sitúa entre los siglos XVII y XVIII. Es una corriente artística que siguió al Renacimiento, considerando que el manierismo es la etapa final del Renacimiento. Es una continuación, una prolongación con sus características propias, justo antes de la entrada del neoclasicismo. Una corriente que trata de regresar a la pureza del arte greco-romano o clásico. El Renacimiento, en el Renacimiento privó el pensamiento humanista. Es una corriente que tiene por principal objetivo el desarrollo de las capacidades del ser humano. El humanista clásico cultivaba varias disciplinas de origen grecolatino: la gramática, retórica, historia, literatura, filosofía, teología, leyes y derecho canónico. En las artes se dio prioridad al análisis de los conceptos del arte antiguo como base de inspiración, principalmente al arte greco-romano. Una preocupación de ejecución sabia y minuciosa y excelente, intensificada por el interés de la teoría. En la arquitectura, el Renacimiento estudió los órdenes greco-romanos, sus proporciones y modulación. En la escultura se estudiaron la anatomía y las esculturas de la antigüedad clásica. En la pintura será el dominio de la perspectiva, el claroscuro, la atmósfera y los valores como medios para expresar espacio y volumen. Esta quizá sea la pintura más famosa en el mundo. La Gioconda, también llamada Mona Lisa, del gran artista renacentista Leonardo da Vinci. No solamente expresa el recién descubierta perspectiva atmosférica, como se ve en el fondo, se van desvaneciendo los colores hacia el azul para señalar la distancia, y la figura de la Gioconda se caracteriza por esa mirada penetrante, pero sobre todo por la sonrisa enigmática. Grandes fueron los artistas más reconocidos del Renacimiento italiano: Donatello, Leonardo, Rafael, Miguel Ángel. No estamos hablando de las tortugas ninja, sino de obras mundialmente conocidas como esta, que es la creación de Adán, que se encuentra en la Capilla Sixtina, obra de Miguel Ángel Buonarroti. Pero el surgimiento del pensamiento crítico durante el Renacimiento dio origen en los países nórdicos
anglosajones la Reforma Protestante, iniciada por Martín Lutero, quien cuestionó las actitudes provechosas que hacía el papado de las indulgencias, vendiendo a cambio de dinero indulgencias o reducir el tiempo que pasaban las ánimas en el purgatorio, lo que ocasionaba un gran negocio. El pensamiento crítico de la Reforma Protestante dio origen a la separación, al cisma de la Iglesia católica y las iglesias protestantes, con una serie de cambios teológicos y doctrinales, y entre otros cambios propuestos por los protestantes era la eliminación de todas las imágenes. La reacción a la Reforma Protestante fue la Contrarreforma, iniciada por el Concilio de Trento, una reunión de obispos que duró alrededor de 2 décadas. El Concilio de Trento fue la respuesta del papado al surgimiento del protestantismo y su eliminación de imágenes. Reafirmó la validez de los 7 sacramentos y la necesidad de la conjunción de la fe, las obras y la gracia para la salvación. Afirmó la existencia del purgatorio, instauró la Inquisición y el índice y fortaleció la supremacía papal. Entre los principios teológicos más importantes, defendió los pilares de la fe: la Biblia, la tradición apostólica y las tradiciones orales conservadas en los textos de los padres de la Iglesia y los monjes ermitaños. Confirmó y definió los dogmas y prácticas rechazadas por los protestantes, tales como la transubstanciación, esto es, la presencia real de Cristo en la Eucaristía, la presencia real del cuerpo y la sangre de Jesucristo en la Eucaristía, la veneración de la Virgen María y los santos, y reguló el mundo de las imágenes en el catolicismo. Porque en esa época se sentía la necesidad de un arte nuevo que superara la mesura del Renacimiento. Las resoluciones del Concilio de Trento requerían expresarse en el arte para poder llegar a los fieles de forma clara y contundente. Se instruyó a sus artistas para que llevasen a cabo un arte fácil de entender. La Iglesia Católica utilizó el arte para hacer frente a la Reforma Protestante y el barroco sirvió de manifestación explícita en el cambio. Esta nueva modalidad artística se le va a llamar barroco. Como veremos, el arte se acercó a la realidad de las personas, expresaba su vida en toda su crudeza y sin ocultar nada. Era un momento de necesidad de renovación del mensaje y un mayor acercamiento a los fieles. Expliquemos qué es el arte barroco. Es el resultado de las decisiones del Concilio de Trento. El arte barroco comenzó en el siglo XVII y se situó entre el arte renacentista y el arte neoclásico. La palabra proviene del portugués, la palabra portuguesa barroco o barroico, que es el nombre dado a las perlas deformadas. En sus inicios, el término barroco era usado de manera despectiva, como sinónimo de arte recargado, caprichoso, pedante, ridículo, artificioso o decadente. La revalorización del arte barroco vino con el libro de Henrik Wolfling en 1915, quien señaló al barroco como un estilo artístico propio, contrapuesto al clasicismo del Renacimiento y del Neoclásico. Ahí se define claramente como una corriente propia. El barroco surge en momentos de crisis política, económica y social. Una época de epidemias, pero también una época de revolución científica, sobre todo por los planteamientos de la astronomía, representados por Copérnico, Kepler, Galileo y Newton. El resultado del pensamiento crítico del Renacimiento, ya en la época barroca, hay una contraposición
entre el humanismo renacentista, o sea, el antropocentrismo, el hombre como centro del universo, ahora en contra de la nueva teoría heliocéntrica, desarrollada por los astrónomos, donde es el Sol el centro del sistema solar. También durante este periodo hay una consolidación de las monarquías absolutistas y el parlamentarismo, y esto se va a reflejar en la grandiosidad en el arte. Una época de consolidación del capitalismo y la burguesía, una nueva sensibilidad religiosa, como hemos dicho, y Roma aparece como promotora del arte barroco. Ya entrando en el tema de la pintura barroca, uno de los grandes o mayores exponentes de la pintura barroca es Michelangelo Merisse de Caravaggio, conocido como Caravaggio, un pintor italiano, primer exponente de la pintura barroca, y su obra se va a caracterizar por el claroscuro y el tenebrismo. Está un santo entierro, donde están apóstoles y María enterrando el cuerpo de Jesucristo. Es uno de estos ejemplos del claroscuro. Con fondos muy oscuros, la luz se ve forzada. Observemos cómo la luz se va a reflejar principalmente en los rostros y en las cabezas. Eso es una metáfora de la iluminación divina, iluminando las cabezas de los cristianos. La tentación de Santo Tomás no solamente es una obra barroca de la corriente del tenebrismo, con grandes claroscuros, nuevamente vemos la luz reflejándose en las frentes como esta metáfora de la luz divina, sino también es heredera del realismo del Renacimiento. Un realismo que se expresa en la anatomía de los cuerpos. Caravaggio, la obra de Caravaggio dio origen a una corriente que fue difundida a lo largo de Europa, largo y ancho de Europa, y obviamente va a llegar a América, a México, entonces la Nueva España. La corriente del tenebrismo, que viene de la palabra latina tenebra, que significa tinieblas. Es el nombre que se le da a un estilo o corriente de la pintura barroca en su fase inicial, a comienzos del siglo XVII. Obviamente, esta corriente va a durar varios siglos de moda. Se caracteriza por el violento contraste de luces y sombras, una iluminación forzada. Sus principales exponentes son el italiano Caravaggio y José de Rivera, entre otros. Regresamos a Caravaggio con sus obras tenebristas, la vocación de San Mateo. Jesucristo señalando a San Mateo, quien se encuentra contando monedas, diciéndole, ven, sígueme. Observamos la iluminación forzada, nuevamente reflejada en los rostros. Jesucristo diciéndole, ven, sígueme. Uno de esos ejemplos es la Magdalena penitente de un pintor francés llamado Georges de Latour. Magdalena reflexionando frente a una vela. La iluminación procede de un solo foco, de una sola fuente, la luz de una vela. Observen los contrastes entre la luz y la sombra. Un claro ejemplo del tenebrismo también lo tenemos en la pintura española. Francisco Ribalta, Cristo abrazando a San Bernardo. Y Zurbarán, que es uno de los mejores ejemplos de la pintura española barroca,
San Francisco en Meditación. Hizo varias representaciones al óleo de la figura de San Francisco. También dentro de la corriente tenebrista. Estas corrientes, patrocinadas por la Iglesia Católica, tuvieron su repercusión en la pintura barroca novohispana. La pintura barroca novohispana tiene sus mayores representaciones o mejores representaciones en la pintura con temática religiosa. Ahora, habiendo platicado sobre esto, veamos las 4 pinturas barrocas que se encuentran en el Museo de Musquis. La Virgen del Carmen, una imagen de pequeño formato, arte popular. Recordemos que la Virgen del Carmen o la veneración a la Virgen María fue uno de esos aspectos promovidos por el Concilio de Trento. En este caso, los ángeles están extendiendo el manto de la Virgen. Esa es una seña o seña del patronazgo de la Virgen, patrocinando o protegiendo, en este caso, a la Iglesia. Ese es un tema muy difundido, una de las representaciones más comunes que encontramos de la Virgen del Monte Carmelo. La Virgen patrocinando a la Iglesia. La Trinidad fue otra de esas figuras teológicas que promovió el Concilio de Trento. Padre, Hijo y Espíritu Santo. Sin embargo, ya desde la Edad Media, algunos pintores preferían pintar a las 3 personas divinas con el mismo rostro. El Concilio de Trento lo había prohibido y después varias bulas papales siguieron prohibiendo la representación de los 3 personajes con el mismo rostro, por temor a que se confundiera con una herejía o diera pauta a herejías. Sin embargo, en los confines del Imperio Español, sobre todo en la pintura popular, siguió representándose de esta manera a pesar de que estaba prohibido. El tercer cuadro de Musquis es un Cristo lacerado, un claro ejemplo del tenebrismo, con grandes contrastes del claroscuro. Tenemos a Cristo lacerado, postrado, junto a la columna, que se ve a mano derecha, y en la parte superior, a través de una ventanita de la puerta, la Virgen dolorosa, llorando al ver a su hijo doliente. Hay varios aspectos interesantes en esta pintura. Como la sensibilidad indígena, que estaba mentalmente muy preparada a los aspectos de la sangre o sangrientos, dado los antecedentes prehispánicos de la sangre. Hay un gusto, hay un gusto o un interés por estas figuras muy sangrantes, muy atormentadas, con una laceración extrema en la espalda de Jesucristo, que llega incluso a apreciarse los huesos de las costillas. Este aspecto sangriento también se vio manifestado en la escultura novohispana, mexicana, como el caso de este Cristo
crucificado, lacerado, que se le ven los huesos. En la espalda, esta pieza de escultura es parte de la colección de arte religioso de la Hacienda de Santa María en el municipio de Ramos Arizpe. Por último, tenemos este hermoso cuadro de gran formato que se llama Alegoría de Cristo. La doctora Ana Isabel Pérez Gavilán, doctora en Historia del Arte y maestra universitaria, le cambió el nombre a la vendimia mística, cosa muy adecuada. Recordemos que la vendimia es el hecho de pisar la uva para convertirla en vino, aunque también más propiamente vendría siendo un lagar místico, el lagar como el sitio donde se presiona también la uva, y está asociada al culto muy de moda en el siglo XVII y XVIII, el culto a la preciosa sangre de Jesucristo. Es una alegoría muy interesante que ya viene desde la Edad Media europea. Cristo presionando la uva sobre el cáliz que se derrama sobre una fuente, la fuente de la vida. En la pintura medieval y grabados de la época también se le llama como tórculo. El hecho de, normalmente es Dios Padre quien está presionando el tórculo, la prensa, un tanto exprimiendo a Jesucristo. En esta imagen de época, Jesucristo está pisando la uva, la vendimia en la fuente de la vida con unos corderos, símbolo del sacrificio. Los 7 corderos de la vendimia mística, la imagen de Musqui se encuentra al centro. Los 7 corderos están asociados a la plenitud de la salvación del género humano a través de la preciosa sangre de Cristo. Jesucristo como el verdadero cordero del sacrificio de la nueva alianza. En el caso de la pintura del lado izquierdo, lo que tenemos es la fuente de la vida como la fuente donde está el vino o la sangre escurre o salpica hacia los corderos que ya vimos que representan la plenitud de la salvación. Lo interesante de esta pintura de la vendimia mística o alegoría de Jesucristo es que es de las 4 pinturas de Musquiz, es la única que está firmada. En este caso está firmada por Antonio de Torres. Se lee Antonio de Torres Fecit, lo hizo. Antonio de Torres fue un pintor novohispano muy famoso en su época. Nació en abril de 1667 en la Ciudad de México y falleció en 1731. Está emparentado con la familia de artistas Rodríguez Juárez. Se ha sugerido que Juan Rodríguez, un famoso pintor novohispano, pudo haber sido su maestro en el arte de la pintura. La obra de Torres se vio influenciada por grandes pintores como Cristóbal Villalpando, Juan Correa o Juan Sánchez Almerón, representantes máximos de la pintura novohispana del barroco. Es el pintor más destacado de la generación previa a la de Miguel Cabrera. Quizá Miguel Cabrera, el pintor más conocido de la pintura novohispana. De Antonio de Torres conservamos otras piezas más en Coahuila. En particular, la pintura, el lienzo de la Guadalupana, que se encuentra en el Santuario de Guadalupe en Parras, Coahuila. Está firmada y por eso sospechamos que las 4 apariciones que aparecen a sus lados sean obra también del mismo pintor. Las 5 piezas debieron haber formado parte del retablo barroco original del Santuario de Guadalupe. En la parte posterior
de la Virgen, de la imagen central, se encuentra esta leyenda y dice, esta santa imagen se tocó a la original de México el 2 de mayo de 1726. Antonio de Torres, año de 1725, Fécit. Por último, también conservamos de Antonio de Torres esta magnífica pintura óleo sobre caballete que se encuentra en la Catedral de Santiago Apóstol en la ciudad de Saltillo. También de principio del siglo XVII, perdón, XVIII. Es la Virgen del Carmen con San Miguel que está sacando ánimas del purgatorio. La Virgen del Carmen, flanqueada a su lado, a su mano derecha por San José, y San Miguel, y a su mano izquierda, Santana, su madre, y San Pedro con las llaves del cielo en las manos. Estas son las 4 pinturas que se encuentran en el Museo Histórico de Musquis, Coahuila, esperando que los visitantes vayan a apreciar estas 4 obras, estos 4 magníficos lienzos de pintura barroca. Muchísimas gracias.